con esta charla que creo que solo la deuda con José Manuel, la deuda de amistad con él, me ha hecho decir que sí, porque para mí me resulta muchísimo más fácil enfrentarme a una comisión de afectados, de las personas que ustedes quieran, que enfrentarme a un auditorio para tratar de hacer una exposición ordenada sobre una materia que es el ámbito en el que he trabajado pues desde hace muchos años, pero que realmente pues el tratar de ordenar las ideas para hacer una exposición más o menos clara me resulta tremendamente complicado. Y me resulta complicado porque definir el urbanismo, definir el planeamiento, explicarlo así de manera general, tiene muchas dificultades. Hablar del planeamiento es hablar de las ciudades, y las ciudades he tratado de encontrar, de buscar durante mucho tiempo definiciones claras de la idea de ciudad. Todos sabemos lo que es la ciudad, pero la ciudad se define de mil maneras, se define de manera distinta desde cada uno de los campos o desde cada uno de las perspectivas desde la que se la observa. Los historiadores la definen de una manera, los arquitectos de otra, los economistas de otra, es decir, y además es que las ciudades son todas distintas, aunque podamos reconocer en ellas elementos que nos hacen entender que estamos en una ciudad, contemplando una ciudad, viviendo una ciudad. La ciudad está siempre constituida de elementos diferenciados, es el resultado de una construcción histórica. La ciudad es una construcción eminentemente social e histórica, y es inseparable de los acontecimientos del devenir de las sociedades que las conformaron. Y el planeamiento se ha definido, ha tenido a lo largo de su historia contenidos distintos, instrumentos distintos, propósitos distintos, formas de expresión distintas, paradigmas distintos y en muchos casos contradictorios, y me resulta también complicado el plantear o hacer algún tipo de definición de lo que es el planeamiento. Entonces he optado, para tratar de que se entienda qué es el planeamiento y cuál es la utilidad, la finalidad del planeamiento, he tratado de hacerlo a través del recorrido histórico de una realidad conocida de todos ustedes, que es la ciudad de Vigo, viendo cómo a lo largo del tiempo el planeamiento se ha configurado de una determinada manera, cómo ha evolucionado a través del tiempo y cuáles han sido las consecuencias o las huellas que esa intervención, que el resultado de ese planeamiento ha ido dejando en la ciudad. Y ese recorrido por la historia de la ciudad, historia no pretendo tampoco hacer
una descripción histórica exhaustiva, sino recoger algunos puntos del devenir de la ciudad relacionados con el planeamiento y con sus procesos de crecimiento. Quiero tratar de encajarlos también en el contexto del marco normativo que lo soporta y en el contexto también de la situación que en el momento en el que se están produciendo esas propuestas se está produciendo en otras partes del mundo. Decía antes que todas las ciudades son distintas, son diferentes. Decía Fernando Chueca, uno de los más importantes historiadores del urbanismo españoles, que cada ciudad es distinta a las demás, tiene sus propias características fruto de una personalidad continua, constantemente renovada y en definitiva nunca concluida. Las razones que han dado lugar a su creación, su forma de relacionarse con el territorio que las circunda, su forma y el desarrollo que alcanzan son distintas para cada una de ellas. Sin embargo, por muy distintas que sean las ciudades entre sí, tienen todas ellas elementos comunes que nos permiten distinguirlas y que las definen como tales y las distinguen de otras realidades distintas. En esos elementos comunes, en nuestras ciudades, casi de manera general, podemos encontrar tres ciudades. La ciudad de la historia que decía Daniel Pino, el casco antiguo, la ciudad originaria, la ciudad industrial o metropolitana, la ciudad resultado del desarrollo industrial, de la revolución industrial, que se visualiza de forma fundamental en los ensanches de las ciudades, y la ciudad difusa, la ciudad contemporánea, la ciudad de los medios de comunicación y de transporte, la ciudad de la información, en la que las pautas tradicionales de crecimiento de la ciudad se desbordan y se extienden de manera descontrolada o aparentemente descontrolada por el territorio. En Vigo conviven también esas tres ciudades. Y vamos a ver cuál es la razón, el recorrido que nos ha llevado a ellas y cómo ha intervenido el planeamiento urbanístico en cada momento. He de decir también que creo que hay... Bueno, llevo unos días preparando la charla esta y encerrado, con lo cual no he podido ejercer mi derecho de decir al menos una burrada al día. Entonces, pues igual acumulo hoy unas cuantas. La primera puede ser decir que el planeamiento está en cierta medida sobrevalorado. Es decir, el planeamiento no es el que determina, quiero decir con esto, el planeamiento no es el que determina las razones del crecimiento de las ciudades, ni determina en última instancia la forma de las ciudades. Son otro tipo de acontecimientos que escapan del ámbito del urbanismo, los que dan lugar a las transformaciones más profundas que se producen en las ciudades, ¿no? El caso de
la ciudad surgida de la revolución industrial, la ciudad surgida de la extensión de los medios de transporte, avances tecnológicos que provocan cambios radicales en la forma de la ciudad. El planeamiento, en todo caso, tratará después de poner orden y de asignar de la manera más racional posible los usos y las condiciones de uso de ese suelo y, en la medida de lo posible, el canalizarlos. En ese sentido, las ciudades no crecen porque el planeamiento determine su crecimiento. El crecimiento de las ciudades se produce por la acción de las fuerzas sociales, económicas fundamentalmente, que se dan en un sitio y en un momento determinado. Y el planeamiento, en todo caso, es el instrumento que puede servir para la canalización de esa fuerza de desarrollo. Voy a empezar repasando entonces la historia del desarrollo urbanístico de Vigo, partiendo de esa ciudad reconocible, limitada, que parte de la ciudad medieval. En Vigo los procesos podemos pensar que se producen de una forma tardía respecto de cómo se producen o del tiempo que se producen en otros lugares, pero en todo caso los procesos son siempre similares. Vigo nace de un asentamiento, la ciudad que hoy conocemos nace de un asentamiento de pobladores fundamentalmente dedicados a la pesca y a la agricultura, pero fundamentalmente dedicados a la pesca, localizados entre las ensenadas de Overbés y Alaxe. Aunque tenemos conocimiento, y además así lo podemos estar comprobando con los recientes hallazgos arqueológicos en determinadas zonas del entorno de Vigo, que Vigo es un lugar de asentamiento ya de población desde la época romana, y que, según algunos autores, incluso en ese momento llegó a alcanzar poblaciones ciertamente importantes, ¿no? En todo caso, en los siglos XVI, XVII, Vigo no pasaba de ser una pequeña aldea dominada por el señorío feudal. Pertenecía a la mitra compostelana, no tenía los privilegios de villas de realengo como podían ser Coruña o Bayona, lo que supuso también en un momento determinado una limitación en su desarrollo por tener prohibido el comercio con el extranjero. Pero es una pequeña población que en ese momento, según las crónicas, apenas pasaba de los 300 habitantes, y que los reiterados ataques sobre todo la guerra con Portugal, lleva a fortificar la villa en el año 56. Esto es el plano de Francisco Coello del año 1856, que refleja, ya es algo posterior, refleja el plano, la extensión de la villa de Vigo, situada sobre el promontorio de Alaxe,
cercada por sus murallas, ahí la ciudad es perfectamente reconocible. Los límites de la ciudad están clarísimamente definidos por la muralla, como sucede con todas las ciudades medievales. Y bueno, en este momento, en el momento en que se levanta este plano, que ya es en el año 856, empiezan a aparecer los primeros crecimientos extramuros en la ribera del Berbés y en la zona del barrio San Sebastián, la Rúa San Sebastián y lo que hoy conocemos como el Paseo Alfonso, ¿no? Y después crecimientos a lo largo de lo que sería la carretera de Pontevedra, a lo largo de la playa del Areal. El desarrollo urbano y la historia urbana de Vigo comienza a mitad del siglo XVIII, cuando ya pues cesan las guerras y las invasiones fundamentalmente de los corsarios ingleses, disminuye la mortandad y se incrementa, se fomenta la agricultura y la pesca, y empieza a crecer el comercio. A partir de ahí, además, a finales del siglo XVIII se autoriza el comercio con las colonias occidentales y empieza el desarrollo. En el año 1800 Vigo había crecido ya hasta los 6.000 habitantes y empiezan a llegar a Vigo los primeros inmigrantes catalanes que traen consigo la modernización de los procedimientos, sobre todo de la extracción del pescado y la industria conservera. Se introducen ya nuevas técnicas de explotación y de conservación, y empieza la historia industrial de Vigo, empieza a aparecer el proletariado. En este momento también ya alcanza cierta importancia la ciudad. En 1810 Vigo se le concede la capitalidad de la provincia, aunque la pierde después en el año 23. Y en 1810, ya desbordada la muralla, se plantea la necesidad de un proyecto de nueva población. En aquel momento, todas las actuaciones de carácter sistemático de incremento de población están de manos del mando militar, que son los que tienen el control, el gobierno de la plaza. Se encarga un primer proyecto de nueva población, se le encarga a un ingeniero director de Marina, José María Müller, pero nunca llegó a ejecutarse. Con posterioridad ya, se le encarga de limitar el plano de Müller al ingeniero también militar Agustín de Marco Artú, que elabora ya el proyecto de ensanche de la nueva población, y ese proyecto, que tampoco se ejecuta, se le encarga posteriormente en el año 51. En el año 41 la delimitación de ese proyecto a otro ingeniero, que es José María Pérez, que es el plano que tienen delante. Este sería el primer plan urbanístico que se plantea en Vigo.
Hasta este momento, no solo en Vigo, sino todas las ciudades medievales europeas crecen sin planeamiento. El crecimiento de las ciudades se produce a través de, en la ciudad medieval es una ciudad no planificada y crece a través de o por medio de buenas prácticas y de la aplicación fundamentalmente del sentido común sobre los condicionantes del propio terreno, ¿no? La topografía, las condiciones de protección son las que conforman la estructura orgánica de las ciudades medievales, salvo el caso de las ciudades fortificadas o ciudades de nueva planta, como las Bastidas francesas. Son todas ciudades que carecen de un plano regulador. Este es el primer instrumento de planeamiento en Vigo. Como pueden ver, consiste básicamente en la delimitación de un ámbito para el crecimiento de la ciudad. En este caso, esa extensión se produce sobre el Areal, situado al este de la fortaleza, y en el plano de José María Pérez, las modificaciones que introduce del proyecto en Marco Artú, tenemos ya algunos indicados o trazados algunos elementos que hoy forman parte de la esencial de la estructura de la ciudad. Delimita un paseo de ronda que coincide con lo que hoy es Policarpo Sanz en García Barbón. Esto que ven por aquí es la carretera de Castilla, que se comenzó su construcción en el 834, que marca en su primer tramo lo que hoy es la calle del Príncipe, y del proyecto de Marco Artú aparece el trazado de lo que se conocía como la calle del Ramal, que hoy es la calle Colón. Este proyecto no llegó a ser ejecutado completamente, solo una parte que ahora veremos. En este tiempo también se producen algunos elementos esenciales en la historia de la ciudad de Vigo, como es la autorización de la creación del Lazareto de San Simón, autorizado en 1838, que sirve para... Bueno, se obtiene en pugna con otras ciudades. Las condiciones del propio emplazamiento permitieron situar ahí el Lazareto de San Simón, que generó un importante crecimiento del comercio de la ciudad, porque las mercancías que venían de las colonias tenían que pasar pues un tiempo en cuarentena, y ahí también las tripulaciones. Todo eso generó pues que se incrementara la actividad del comercio en la ciudad. Del proyecto Nueva Población de Marco Artú, en el año 51 se subasta una parte de la nueva población para su desarrollo, y obtiene la concesión en el año 1870 García Olloqui, que es
bueno, la delimitación de ese ámbito de la nueva población es lo que vemos marcado en este plano. Vemos que el planeamiento en aquel momento se limita a la delimitación de las calles, de la estructura viaria y al trazado de las correspondientes redes. Son proyectos de ámbito muy limitado y que comportan generalmente la realización de obras. En ese sentido, son proyectos son proyectos redactados fundamentalmente por ingenieros. En el año 1869 se derriban las murallas de Vigo, lo que facilita la expansión de los barrios extramuros. En el 1878 se produce otro hecho esencial, que es la llegada del ferrocarril a Vigo, lo que permite incrementar de forma importante el crecimiento de la actividad en la ciudad, al poder intercambiar bienes con la meseta. Se constituye también en ese año, en el 1881, la Junta de Obras del Puerto, que inicia el desarrollo de las obras del puerto de Vigo, que hasta ese momento contaba apenas con el muelle de Alase, y que los barcos para el intercambio de mercancía tenían que fondear en medio de la ría, y el intercambio se hacía a través de barco. Se abandona una vez que se inician las obras del ensanche García-Olloqui. Ahí hay una polémica en todo este tema, porque el ensanche García-Olloqui tenía dos manzanas situadas sobre lo que ya era una alameda al pie de la calle Victoria, que al final se desplazan, generando el espacio de la alameda que hoy conocemos. Pero se abandona el resto del proyecto de nueva población de Marco Artú, y se redacta un plano de alineaciones que era la forma básica de definir los trazados, el crecimiento de la nueva población. Se trataba de trazar calles, y sobre esas calles se construían o se disponían las nuevas edificaciones. Todo esto, en este momento, esto se produce en el contexto de las grandes transformaciones urbanísticas en la ciudad europea. Los problemas derivados de la revolución industrial, del progreso tecnológico y los cambios en el modo de producción, la transformación de los medios de comunicación y de transporte, que provocan una creciente industrialización y un crecimiento demográfico muy importante, y la acelerada urbanización de las ciudades, generando problemas de densificación, de hacinamiento, de segregación, de marginación, de insalubridad en los cascos urbanos. Y genera también la emergencia y la segregación de nuevas clases sociales. Por un lado el proletariado, por otro lado las burguesías industriales y financieras. Y genera también
la aparición de nuevas funciones urbanas. La industria, los servicios financieros, la bolsa, los bancos, las estaciones del transporte, de ferrocarriles, la aparición de barrios residenciales, la aparición de espacios para nuevas actividades como el ocio, la aparición de los hoteles, la aparición de los centros de comercio. Todo esto además hace que emerja una nueva estructura urbana a través de la consolidación y la densificación, la tuburización de los centros de las ciudades, la expulsión de la población, el surgimiento de las periferias en las que se pierde la homogeneidad social, se pierde la homogeneidad también arquitectónica o de la forma de la ciudad, y aparece también la especulación inmobiliaria. Es con la revolución industrial, con la ciudad surgida de la revolución industrial, cuando se pierde el sentido del valor de uso del suelo y se transforma o se sustituye, empieza a sustituirse por el valor de cambio, el suelo como valor de cambio. Todo esto, todas estas transformaciones y los gravísimos problemas que se generan en todas las ciudades, fundamentalmente en las ciudades inglesas, dan lugar al surgimiento de un pensamiento sobre la ciudad que deriva en la aparición del urbanismo como ciencia, del urbanismo como disciplina, que obliga a la intervención o a la acción programada del Estado, estableciendo las primeras regulaciones urbanísticas. Hasta ese momento se dejaba hacer. A partir de este momento se establecen las primeras reglamentaciones y se definen los nuevos modos de intervención en la ciudad, que se concretan esencialmente en dos tipos de actuaciones. Por un lado, los ensanches de la población, y por otro lado, las operaciones de reforma interior. Por situar en el mismo contexto temporal que cuando se está con el proyecto de la nueva población de García Oyoqui, solo unos años antes, en 1847, se publica en Inglaterra la primera norma que se reconoce como norma urbanística, que es la Ley de Salud Pública, en la que se establecen los primeros reglamentos de carácter sanitario. En este mismo tiempo, entre el año 1853 y 1859, se produce la transformación urbana de París, la apertura de los bulevares por parte o a través del plan del barón Haussmann. Se está produciendo también en este mismo momento, entre el 59 y el 72, las intervenciones de Otto Wagner en Viena, en la Ringstraße, con la desaparición, la demolición de las murallas y el recinto que lo rodea, y la generación de esa zona verde. Y empiezan en este momento también a desarrollarse uno de los elementos
que van a ser determinantes en el proceso de expansión de las ciudades, que son los medios masivos de transporte. En este caso, pues entre 1859 y 1863 es cuando se inaugura el primer tramo, se construye y se inaugura el primer tramo del metro de Londres. En este tiempo también, con un pequeño decalage, se produce también el nacimiento de la legislación urbanística española. En el 1864 se promulga la ley del ensanche, que posteriormente se revisó en el año 76 y en 1892, y son las leyes sobre las que se sustentan todos los procesos y todos los planes de ensanche de las principales poblaciones españolas. Y como referente esencial, yo creo que en la cabeza de todos debe estar el ensanche de Barcelona, de Cerdá. Y en 1895 se promulga la Ley de Saneamiento y Mejora Interior de las poblaciones, que tiene por objeto el regular las condiciones higiénicas de las poblaciones hacinadas en los recintos amurallados y en los arrabales. A principios del siglo XX, de los 6.000 habitantes que tenía aproximadamente Vigo en 1800, en 1900 Vigo tiene ya 35.000 habitantes. El crecimiento que ha tenido Vigo a lo largo del siglo XIX es un crecimiento ya importante. En 1904, además, se aprueba, dentro de este marco normativo que se está formando en el Estado español, se aprueba la Instrucción General de Sanidad, que establecía criterios para el abastecimiento regulado de agua, para la recogida de basuras y de residuos orgánicos, y que regulaba además o recomendaba medidas para evitar la propagación de enfermedades infecciosas. En el 1911 también se promulga, para dar acogida a las masas de población que llegan a las ciudades, la ley de casas baratas, y un elemento fundamental, que se ha mantenido en el tiempo. En 1924 el Estatuto Municipal de Primo de Rivera establece la competencia municipal en materia de urbanismo, tanto en materia de planeamiento como de gestión y de policía. La competencia para el urbanismo de las ciudades es de las propias ciudades. Un año después se promulga además el primer reglamento de actividades nocivas, que aquello se llamaba exactamente Reglamento y Nomenclator de Establecimientos Incómodos, Insalubres y Peligrosos. En 1904 se produce también la anexión de Bouzas. Hasta este momento Vigo era una población de un término municipal de una extensión muy reducida. Realmente contenía el centro y las parroquias de Sárdoma, Castrelos y Freijeiro. En 1904 se anexiona Bouzas y continúa el rápido crecimiento de la población. Y ante ese crecimiento rápido de la población
se redacta en 1910 el proyecto de reforma y ensanche de la ciudad de Ramiro Pascual, que es un plan de alineaciones que la pretensión no es otra que determinar el trazado de las vías que articulen el crecimiento de la ciudad. La extensión de ese plan vuelve a ser una extensión limitada, 300 hectáreas en el frente litoral de la ciudad de Vigo. Plantea la transformación completa de la ciudad intramuros, siguiendo las doctrinas higienistas. Se plantean las ampliaciones de calles y plazas de la ciudad, del casco histórico. Se plantea también la extensión hacia Beiramar con el trazado de 3 vías paralelas a la costa, y aunque en realidad este plan nunca llegó a tener aprobación oficial, constituyó el documento de referencia del urbanismo vigués hasta el año 43, en el que se aprueba el plan de Cominges. Por su lado también, en este momento, 1913, se aprueba el anteproyecto de mejoras del puerto de Eduardo Cabello, que conforma la estructura del puerto de Vigo ya de una forma bastante parecida a como la conocemos hoy, situando la actividad comercial en la ensenada del Areal, en la zona central el muelle de Transatlánticos y la zona pesquera situándola hacia la dársena de Colla. Esa configuración a lo largo del tiempo no ha variado en exceso. En 1914, con poco más de 50 años de retraso respecto del desarrollo del transporte en Londres, empieza a funcionar el tranvía en Vigo y se redactan unas ordenanzas municipales que suponen una primera regulación de la edificación en Vigo. La redacta Genaro de la Fuente y establece ya la altura de las calles en relación con el propio ancho de la altura de las edificaciones en relación con el ancho de las calles. Como vemos hasta este momento, los contenidos del planeamiento son siempre contenidos parciales y el planeamiento afecta exclusivamente a lo que es el casco urbano y sus áreas estrictas de extensión. El territorio que circunda ese casco urbano no es objeto del planeamiento. Y en esta situación llegamos a 1933 y al Plan Palacios, que es el primer intento de ordenación integral del concello. El Plan Palacios, aunque tiene una formalización y una expresión muy propia de los planos de Bellas Artes, formalista, historicista, sin embargo, es deudor de las doctrinas urbanísticas que empiezan a formarse en toda Europa a raíz de los postulados del movimiento moderno y de la contestación que el movimiento moderno hace a la ciudad de la revolución industrial, a los ensanches de la población. Y Palacios, que es conocedor de las doctrinas de
arquitectos como Le Corbusier introduce ya muchos de estos elementos en su propuesta. Introduce la idea de la zonificación o la especialización funcional de la ciudad por áreas, separa funcionalmente los lugares de residencia, los lugares de ocio, los lugares de trabajo, divide la ciudad en áreas, la ciudad entendida además en un sentido mucho más amplio ya, con un área marítima donde especializa la función de esa zona en la zona industrial, que la sitúa en ríos, la zona comercial, la zona de viajeros, la zona pesquera y una zona balnearia en Samil. El área interior la especializa en zonas administrativas, una zona de reforma interior, zona comercial, de viviendas. Palacios es ciertamente un visionario y aunque su proyecto en realidad nunca hubiera podido haber sido realizado, y yo creo que tampoco debería de haber sido realizado, entre otras cosas, pues borraba la existencia del casco bello y de la práctica totalidad de la ciudad preexistente. El plan Palacios yo creo que hubiera estado bien situado, pues no sé, en Sayans, porque para tirarlo todo y hacer algo nuevo, pues realmente se podía haber hecho en otro sitio, ¿no? Pero en todo caso, el plan Palacios ha generado un referente para el imaginario colectivo de la ciudad, y es el planeamiento añorado, la oportunidad perdida, el Vigo que pudimos haber tenido y no hemos tenido. Está planteado más, entiendo, como una formulación de una ciudad ideal que como la respuesta a las necesidades del crecimiento de la población de Vigo en aquel momento. Pero tenía planteamientos ciertamente visionarios. Él imaginaba la universidad en Vigo, él establecía su zona universitaria, él en su plan hablaba ya del puente de Rande, él en su plan establecía pautas de ordenación, criterios que los planeamientos posteriores han, evidentemente de otra manera han ido recogiendo. No me voy a extender en exceso tampoco en el plan Palacios, pero sí voy a necesariamente recoger pues un par de cuestiones, ¿no? La preocupación, en todo caso, que Palacios hace por el entendimiento integral de la conformación de la ciudad. Es decir, los planes hasta ese momento eran meros trazados de alineaciones, y Palacios todo eso lo piensa desde el valor del espacio público. En ese sentido, recupera la tradición de la intervención en la ciudad antigua, donde no se intervenía con planes, sino que se intervenía con proyectos, ¿no? Definiendo el espacio público. Y el auténtico desparrame del plan era la Avenida de Galicia, la zona administrativa, el centro emblemático del área metropolitana, de la comarca, intuida por Palacios, con su palacio municipal y coronado por el palacio regional, y su vía jalonada de embajadas, hoteles y los grandes centros representativos y administrativos de la ciudad.
Y también siguiendo las doctrinas más avanzadas en aquel momento de los teóricos del urbanismo, plantea algo insólito, novedoso y ciertamente visionario, que es la dimensión regional de la ciudad de Vigo. Probablemente en aquel momento no la tuviera, ni por las condiciones de movilidad, las condiciones del transporte público, ni por la propia articulación de los movimientos diarios de la población, pero sí intuía que la ciudad de Vigo era algo que se expandía más allá de los límites del término municipal, y su plan, en esa obsesión zonificadora, alcanzaba pues a 20 núcleos situados en un radio de 20 kilómetros del centro de la ciudad, a los que además les asignaba en algunos casos pues un componente de uso muy especializado. En todo caso, el esfuerzo de entender el territorio de una manera mucho más abierta y mucho más compleja, en la que la articulación del territorio necesariamente exigía la definición de elementos de infraestructuras que conectaran todo ese espacio y que tendrían que configurar la gran metrópoli del Atlántico. Trabajando en la redacción del plan del 93, del plan recientemente aprobado, del plan vigente, nos hemos acordado muchas veces de muchas de las propuestas de Antonio Palacios. Bueno, el plan de Palacios sufre unas vicisitudes que son, creo que, sobradamente conocidas. Se aprueba en el año 34, pero en el año 39, si no estoy equivocado, se anula el plan muy celebrado en un primer momento en la ciudad, pero del que desertan al poco tiempo, y por las presiones, fundamentalmente los propietarios del suelo, desertan todas las instituciones, incluida la institución municipal que tanto apoyo le había prestado, y declina en el contencioso y es anulado definitivamente en el año 39 por los tribunales. En ese momento volvemos a la tristeza del plan de alineaciones de Antonio Ramilo hasta el año 43, en que hay una nueva formalización de un plan de extensión y ensanche, en este caso ya mucho mayor, que es el plan de Manuel de Cominges, y que ya alcanza a rodear todo el castro con el ensanche de Gran Vía. Vemos elementos ya perfectamente reconocibles: la Plaza de América, la Plaza de la Independencia, la calle Camelias. Bueno, se mantiene el castro como un parque, y plantea la Gran Vía como el límite de la ciudad. Para el plan de Cominges, la ciudad más allá de estas alineaciones no existe.
tiene planteamientos realmente que son un paso atrás importante respecto de las propuestas de Palacios. Primero, el plan de Comminges entiende la ciudad como albergue para la burguesía. Incluso en ese albergue para la burguesía distingue entre clases altas y clases medias, disponiendo una suerte de ciudad jardín en la falda suroeste del Castro. Define toda la zona del ensanche de Gran Vía como residencia de las clases medias, define en la zona central el área comercial, y la industria sencillamente no la contempla. Y las clases obreras, justifica el propio plan que no plantea el alojamiento para las clases obreras dentro del ensanche, porque las clases obreras están mucho mejor situadas alrededor de las fábricas, y además, como sucede que estas clases obreras, que vienen fundamentalmente del éxodo de la población, de los excedentes de población agraria a la ciudad, tienen en su imaginario la idea de la casiña y vivir en el campo. Entonces, que es mucho mejor que, habiendo como hay una extensión pues muy grande de territorio rural en Vigo, que es preferible que se hagan su casiña por ahí, que se asienten ahí. Ahí veremos después cuáles han sido algunas de las consecuencias. No me voy a extender tampoco mucho más con el plan de Comminges. En todo caso, seguimos estando delante de un planeamiento que no ordena el término municipal, que sus contenidos son estrictamente el fijar alineaciones para que los propietarios del suelo puedan construir alrededor de esas calles, alimenta la especulación del suelo, no contempla más zonas verdes que el Castro, terrenos cedidos por el ejército, y sí, cuestión importante, plantea la desaparición. Este es un lugar común del urbanismo vigués durante medio siglo. Plantea el traslado de la estación de Urzaiz a Guisar, y sobre la estación la realización de una zona verde, por lo menos en parte. El plan de Comminges no se aprueba en su integridad. Hay dos zonas que quedan pendientes de aprobación. Por un lado, el entorno de lo que hoy conocemos como plaza elíptica, que en el plano de Comminges aparece irreconocible, y todo el sistema de trazados de la zona de precisamente entre Alfonso XIII y la nueva estación de Guisar. Estos son los planos de alineaciones que completan o que corrigen esas zonas posteriormente, que pertenecen a Vidagor y a Paz Maroto. Son del año 48. Aquí aparece ya configurada la plaza elíptica, la calle Venezuela, más o menos tal y como lo conocemos, y planteaban también, además, sobre la fortaleza de San Sebastián, sobre los terrenos de la fortaleza de San Sebastián, una zona verde que se queda también sin aprobar, porque sobre esa zona verde existe la pretensión de construir el Palacio Municipal. Este es el otro plan de alineaciones, pero seguimos viendo planeamientos urbanísticos que no son sino trazados de calles. Esta situación se completa
con la redacción posterior también de 3 elementos de planeamiento. Se ha producido ya la anexión del Concello de Lavadores. Hay que ordenar todo el entorno del Calvario. Se redacta el plan parcial de Lavadores para ordenar toda esta zona en el 57 por parte de Vidagor y Paz Maroto. El plan parcial de A Florida, entre las calles, lo que hoy es Castelao, la avenida de la Florida, la avenida de Castrelos y la avenida del Fragoso, llegando al Estadio Balaidos. Y el resultado de esa planificación parcial, segregada, en el que no se tienen en cuenta espacios para dotaciones, para zonas verdes, para equipamientos. El resultado es este es el vuelo americano del año 57, donde se puede ver la estructura de la ciudad en ese momento. Se aprecia perfectamente la Gran Vía y la calle Coruña con su apertura ya ejecutada. Se aprecia el barrio de Casablanca ya con un grado de consolidación importante, y la zona central, de acuerdo con las alineaciones que se venían manteniendo desde el plan de alineaciones de Ramiro Pascual, también completamente intensificado. El resto, pues la estructura rural propia primigenia del Concello de Lavadores, que se va colmatando y consolidando de edificación, y en medio de esa estructura actuaciones derivadas pues las actuaciones estas de casas baratas, de las actuaciones públicas de vivienda, como estas que están ahora en la Avenida Madrid, el Colegio Hogar, etcétera, etcétera. Seguimos con actuaciones de carácter parcial, en este caso propiciadas por el Ministerio de Fomento, por el Ministerio de Vivienda, como es el plan parcial de Colla. Y así llegamos al año 71, en el que se produce la aprobación del primer plan general de ordenación que tiene Vigo. En este tiempo ha sucedido un elemento clave para la historia del urbanismo español, que es la aprobación en el año 56 de la Ley del Suelo. Y una de las cuestiones que plantea precisamente el plan la Ley del 56 es que no se puede seguir haciendo ciudad a base de dibujar calles. La ley formula el planeamiento como la base necesaria y fundamental de toda ordenación urbana, y además establece un sistema, una estructura de planeamiento, conformado por un lado por una serie de planes territoriales que tienen la misión de coordinar o de establecer directrices o establecer proyectos de carácter sectorial, como infraestructuras o cosas de estas, y establece ya la figura, por primera vez la figura del Plan General de Ordenación Urbana, y en su desarrollo las figuras de los planes parciales y los proyectos de urbanización. Por primera vez también se establece
el régimen jurídico del suelo encaminado a asegurar lo que la ley también establece, que es la función social de la propiedad del suelo. La ley dice que el suelo o que la propiedad del suelo está vinculada a una función social que viene del interés general y que, conforme a ese interés general, debe de ser utilizado. Y ese régimen jurídico lo establece a través del sistema que pervive hasta hoy de la clasificación del suelo. A partir de este momento, los suelos se clasifican en suelo urbano, que es aquel que tiene servicios o que está consolidado ya por la edificación, es el suelo de la ciudad existente; el suelo de reserva urbana, que es aquel sobre el que la ciudad tiene que crecer; y el suelo rústico, que es todo lo demás. Pero eso sí, hace una cosa curiosa, que es asignarle a todo el suelo rústico un derecho edificatorio. En concreto, le asigna 1 metro cúbico de edificación por cada 5 metros cuadrados de terreno y establece la imposibilidad de edificar por debajo de la parcela mínima de cultivo, es decir, de los 2.000 metros. Esto hoy no sería una cuestión a insistir en ella o a incidir en exceso en ella, porque es demasiado, pero ha tenido una consecuencia que todos podemos reconocer en el territorio que nos rodea. Si se puede construir sin más en el suelo rústico, con tal de que tengamos 2.000 metros cuadrados, pues construimos. Si además estamos limitados en volumen en función de la superficie, las plantas bajas casi no las cerramos para que no nos contabilice ese volumen, y entonces surge un tipo de edificación que ha asolado la periferia de nuestras ciudades, que son las casas palafitos o las casas sobre pilotes, cuyos efectos, bueno, afortunadamente con el tiempo se han ido cerrando, se han ido reconfigurando, pero que han generado una condición realmente triste en el entorno. La única limitación que planteaba era la de la no formación de núcleos de población, cuestión que también en su regulación no era especialmente exigente. Y además además de establecer los sistemas estos de clasificación del suelo, en el suelo urbano es en el que se puede edificar; en el suelo de reserva urbana, para poder edificar hay que previamente redactar el planeamiento concreto de desarrollo de esa zona; y en el suelo rústico, en teoría no se puede edificar, pero se puede edificar conforme a estas condiciones. Y además establece, también como novedad, para la ejecución del planeamiento, establece la idea de la equidistribución. Es decir, los beneficios y las cargas derivados del planeamiento se han de repartir entre los propietarios del suelo. No puede pasar, como con los planes de ordenación, que al que le toque calle, pues calle, y al que le toque edificio, que bien. Establece la equidistribución, regula el proceso reparcelatorio para abordar estas actuaciones,
y establece los sistemas de actuación que en lo básico se han venido manteniendo hasta ahora: la compensación, la cooperación, la expropiación, y establecía un sistema que se cayó en la ley del 75, que es el de cesión de viales. Además establecía, rigorizaba los planes y les establecía la necesidad de determinar un programa de actuación ordenando las prioridades de los planes. Esta ley además regulaba las valoraciones del suelo, establecía por primera vez medidas para la intervención pública en los mercados del suelo, regulando los patrimonios públicos del suelo, y establecía medidas para el fomento de la edificación. En ese sentido, establecía la intervención en el uso del suelo a través de la licencia municipal, establecía la obligatoriedad de construir y de no construir en plazo, establecía la expropiación o la venta forzosa, y establecía también el deber de conservación de las edificaciones. Las condiciones de seguridad, de ornato público y de salubridad de las viviendas tenían que ser atendidas por los propietarios. Bueno, el plan del 71 resultaba también de una interminable historia bastante desafortunada. Acaba dando como resultado que un plan que podía tener alguna virtud, en realidad no hizo otra cosa que recoger como suelo urbano todos aquellos suelos que habían ordenado los planes de alineaciones anteriores, con lo cual directamente podían seguir siendo edificados. Establecía unos suelos de reserva urbana, algunos de carácter industrial y otros de carácter residencial, que se extendían fundamentalmente hacia el oeste. Apostaba clarísimamente por el desarrollo hacia el oeste, llegando prácticamente a Cabo, bueno, prácticamente no llegando a Cabo Estay o a Sallans. Y el resto del término municipal sencillamente no existía. Era suelo rústico y con eso era suficiente. El sistema viario también no planteaba ningún elemento vertebrador de todo ese crecimiento, más allá de lo que había, a excepción de una cuestión imposible, que era una autovía que atravesaba Vigo de este a oeste, sin que se supiera muy bien cómo podría pasar, y establecía la ordenación de suelos industriales que han dado lugar también a el desastre que ahora tenemos. Si se aprecia la lógica de los suelos industriales del plan del 71, se explican bastante bien en la insuficiencia o la inexistencia de los sistemas de saneamiento y utilizar como colectores de vertidos, por un lado, el frente litoral y por otro lado, el curso del Lagares. Así se disponían, además del suelo del polígono de la Zona Franca, que estaba ya en aquel momento en funcionamiento, ejecutado por el consorcio de la Zona Franca, que es el único polígono industrial ordenado con el que cuenta Vigo, y los suelos que conocemos del entorno de San Andrés de Comesaña, el Camiño do Caramuxo, la zona industrial esta de San Andrés de Comesaña, y después el curso medio del Lagares, donde tenemos los Álvarez
y las industrias del Fragosiño y de Sárdoma. Todo lo que ha supuesto la pérdida del Lagares durante muchos años. Después, la zona industrial de Ríos, que ya estaba planteada en su día por Palacios, y los suelos industriales vinculados al puerto, que a falta de otros suelos industriales, pues el puerto, en vez de dedicarse a la actividad portuaria, se dedicó a formarse como polígono industrial. Y con esta especie de barbaridad que tenemos aquí señalada, que es el antecedente inmediato del relleno de Bouzas, pero que llegaba desde la punta de Alcabres, desde Samil, hasta prácticamente Bouzas. El plan del 71 se desarrolla a través de algunos planes parciales que no tienen tampoco mayor interés ahora detallar, y nos situamos ya en el año 75. El cambio de régimen, la aprobación de la ley del 75, que todavía se hace durante el régimen anterior, pero que modifica, corrige algunos defectos importantes de la ley del 56, se precisan ya diferencias entre clasificación y calificaciones de suelo. El suelo de reserva urbana pasa a ser el suelo urbanizable, y en ese se distinguen ya si está previsto ejecutarlo inmediatamente o en plazos ciertos de tiempo, y en ese caso se llama programable y programado, y si no, pues no programado, con regímenes distintos. Pensemos que en el caso del Plan General del 71, las extensiones de suelo rústico, de reserva urbana, que es el equivalente al suelo urbanizable, eran de esta magnitud, sin saber muy bien cuándo, cómo se iban a desarrollar. Establece la obligación de la cesión del 10% del aprovechamiento en los suelos urbanizables, es decir, la participación de la colectividad en las plusvalías que genera el planeamiento. Hace desaparecer el sistema de cesión de viales, que fue a través del cual mayoritariamente todos los planes de alineaciones que se integraban al planeamiento se ejecutaban. Hace alguna modificación en el régimen de valoración, y en desarrollo de esta ley se redactan en el año 78, se aprueban los reglamentos de planeamiento, gestión y disciplina. Se redactan algunos elementos de desarrollo de ese plan, pero como vamos bastante mal de tiempo, vamos a tratar de acortar, y llegamos al plan de 1988, el primer plan ya de la democracia, el plan de López Candeira, que se plantea ya con un criterio social, con un criterio bien distinto de los planeamientos anteriores. Su preocupación en la zona central es consolidar, colmatar y conservar los elementos de interés del área central. En ese sentido, plantea innumerables operaciones pequeñas operaciones de reforma interior, y en el área exterior lo entiende como
la oportunidad para obtener suelos para dotaciones y para equipamientos a través de operaciones de reforma interior y de mejoras integrales. Pero el plan del 88, con ser un avance respecto al planeamiento anterior, bueno, la vigencia que tuvo realmente fueron 2 años, no dio tiempo a pensar siquiera en su desarrollo, pero tenía ciertamente graves problemas. Seguía sin definirse un modelo, una estructura de ciudad que vertebrara todos los crecimientos de la ciudad, y seguía olvidándose de la existencia de un Vigo exterior que por este entonces empezaba ya a siempre lo tuvo. Si pensamos que en el año 33, cuando Palacio redacta el plan general, su plan de extensión, él, saltándose un poco los límites que tenía en el planeamiento, lo hace ordena el Concello de Vigo y el Concello de Lavadores. Y cuando hace los números del plan, precisa que la población de Vigo son 65.000 habitantes, de los cuales 45.000, es decir, 2/3, más de 2/3 viven en el núcleo central, viven en el centro de la ciudad. En cambio, Lavadores, que en aquel momento tiene 35.000 habitantes, de los 35.000 habitantes, apenas 15.000 viven en núcleos urbanos. El resto, 2/3 de la población de Lavadores, vive en este disperso. Bueno, estas son la forma en la que López Candeira resuelve la ordenación en el plan del 88, las técnicas que utiliza para la definición ya de las zonas urbanas, donde, característico de los planeamientos de este momento, hay una despreocupación absoluta por la definición del espacio urbano. Se plantea el planeamiento como un planeamiento de manchas y todas las ordenaciones deberán de resolverse en un momento posterior. Esto no tendría especial relevancia si ese planeamiento remitido a un momento posterior, la ley no le diera a los particulares amplios poderes para desarrollarlo, porque de ahí resulta otro de los grandes problemas de la ciudad, que es el desarrollo fragmentado, sin que cada una de las partes que se han ido desarrollando case, tenga continuidades, salvo por los elementos de estructura, con los anteriores. Y así las zonas verdes que aparecen en la ciudad en desarrollo de estos planes en los últimos años, pues son zonas verdes fragmentadas, mal colocadas, que no tienen continuidades unas con otras y sin generar realmente sistemas, y con una devaluación muy importante del espacio público. Me salto una parte del discurso y me llego ya al plan del 93 como último de los referentes de planeamiento antes del plan vigente. El plan del 93 en realidad no es un plan, es un documento de subsanación de deficiencias en la adaptación de un plan anterior del plan anterior a la Ley del Suelo de Galicia. El plan que hemos visto ahora, el de López Candeira, tuvo una vida efímera
porque a los 2 años, con el pretexto de adaptarlo a la ley del suelo gallega o a la ley de adaptación del suelo a Galicia, se revisa el plan. Y realmente lo que se hace en esa revisión del plan es preferible ni siquiera comentarlo. Tuvo el único final que podía tener, que fue la anulación en poco más de un año a través de la estimación de un recurso o de varios recursos de reposición que se plantearon a la Consellería de Política Territorial, y se obligó al Ayuntamiento a hacer una subsanación de errores de ese documento que vino a derivar en lo que conocemos como el Plan del 93. El Plan del 93, denostado por muchos, ciertamente con muchas insuficiencias, hay que entenderlo exactamente como lo que es: un documento redactado, tramitado y aprobado en apenas unos meses, con un ejercicio de participación pública como no había tenido hasta ese momento ningún plan en Vigo, que no modifica en exceso el modelo planteado, el modelo o el no modelo planteado por el plan del 88, evidentemente sostenido en el 90, pero que tiene, a mi juicio, una virtud enorme. Entre otras cosas, era uno de las razones que motivaba ese proceso de adaptación a la Lasga, que fue el reconocimiento de la realidad exterior de Vigo. Si a Vigo le quitamos el casco urbano, lo que podríamos entender como casco urbano, la ciudad compacta, lo que nos queda alrededor de eso es una realidad a la que algunos pretendieron llamar rural, pero en ese rural vive la tercera parte de la población de Vigo. Si le quitamos al término municipal de Vigo, si le segregamos el casco urbano, seguiríamos estando ante una de las 4 mayores ciudades de Galicia. Es decir, a eso no se le puede llamar rural. En todo caso, a esa realidad le presta atención por primera vez y le da carta de naturaleza a través de estrategias más acertadas, menos acertadas, el plan del 93. Este planito refleja precisamente el sistema de núcleos fuera del área central de la ciudad, con el sistema de clasificación que proponía la ley de adaptación del suelo a Galicia, y que planteaba además algo que para mí es una idea y una cuestión básica en el tratamiento urbanístico de Vigo y a la hora de ordenar la realidad del término municipal de Vigo. Primero, no desconocer la existencia de eso, no desconocer que eso es parte de la ciudad y tratarla como tal. Fortalecer el sistema de núcleos, definir Vigo como una ciudad polinuclear, fortalecer los núcleos de ese sistema estructurado parroquial, y a partir de ahí generar esas nuevas centralidades que reduzcan dependencias, reduzcan demandas de movilidad y que en definitiva mejoren la sostenibilidad del urbanismo vigués. Voy a pasar rapidísimamente porque si no me van a reñir desde la cabina, porque hemos hecho un repaso un poco de qué ha hecho el planeamiento, de cuáles han sido los contenidos del planeamiento, con qué instrumentos ha actuado el planeamiento a lo largo de la historia de Vigo,
pero yo quiero hacer una reflexión sobre no explicar el plan, que no es el objeto, pero sí un poco de cuál es el proceso de redacción de un plan, ¿no? Se actúa sobre un marco físico que tiene sus condiciones y que el plan tiene que analizar, tiene que conocer. La primera de ellas, la realidad física, el relieve, condicionado pues, por la estructura de la corona de montes que rodea a Vigo, con el promontorio del Castro en medio, separando la vertiente litoral de la cuenca del Val do Fragoso. Ese relieve genera un sistema hidrográfico que se concreta en ríos, en regatos, que forman parte del sistema natural, alrededor de los que se producen determinados espacios de interés natural y que se completan con una estructura forestal que es la que genera una de las imágenes identitarias de Vigo. Áreas forestales que además tienen su extensión, no terminan en el límite del término municipal, sino que tienen su extensión en los concellos limítrofes. Y sobre ese marco físico se dispone una ciudad tramada, una ciudad compacta, que es la que hemos visto, con sus estructuras, y una malla viaria que en realidad es una malla tupidísima sobre la que se asienta esa otra forma de ciudad, que es lo que llamamos el Vigo disperso, ¿no? Que en realidad es esto. Es decir, este tipo de realidades territoriales nadie puede confundirlos con el medio rural. Estos son realidades netamente urbanas. No voy a perder ahora mucho tiempo en el discurso. Y el resultado es el de una realidad compleja que es preciso analizar para poder producir el planeamiento sobre esa realidad. Esto sería, digamos, que el esquema de la extensión de la urbanización, de esas distintas formas de urbanización en el término municipal, pero que en realidad el Vigo actual no es este, porque esta línea que tenemos por aquí no es más que una línea imaginaria, una línea administrativa, porque el territorio se extiende y se extiende con formas de ocupación, con formas de relación que alcanzan a un territorio mucho más amplio. Y eso lo podemos ver y lo podemos medir cuando analizamos los flujos de movilidad de base diaria, que es en realidad lo que da la medida de la extensión de los fenómenos regionales o de los fenómenos metropolitanos. En esas gráficas lo que están expresando son las intensidades de los movimientos, de los desplazamientos, residencia, trabajo, que se producen todos los días, tanto en el conjunto de Galicia como en el área funcional de Vigo. Realidad, además, que es una realidad muy compleja, en la que ya no solo funcionan los movimientos radiales de la ciudad central de Vigo a cada uno de los concellos del área, sino que esa movilidad se produce ya en la propia periferia del área metropolitana, lo que nos da una idea muy clara de que la conformación urbana
es y tiene una notable complejidad. Y cualquier intento de ordenar el territorio, cualquier intento de ordenar el planeamiento, no puede, bajo ningún concepto, so pena de equivocarse, desconocer esa realidad. Realidad que debe también exigir la vertebración de unas infraestructuras que, aunque el planeamiento municipal, por los límites que le impone la ley, no puede superar, sí se deben de tener claros, porque parte, por lo menos, de esas infraestructuras se tienen que desarrollar sobre el término municipal que uno tiene que ordenar. Procesos de diagnóstico. Es decir, el proceso habitual del planeamiento, el análisis de la realidad, su diagnóstico. Aquí vemos algún ejemplo. Esto es el área de Guisar en Teis, donde vemos una realidad urbana tremendamente compleja, resultado de ese proceso de crecimiento desordenado que afecta de manera muy especial a la primera periferia del centro urbano, donde vemos convivir situaciones como Sanjurjo Badía, que es esa ridícula extensión de calle jalonada por edificaciones de la máxima altura, como vemos señalados aquí con el color rojo, la convivencia de los usos industriales, que son lo que está en azul, mezclado con tejidos residenciales desordenados de baja densidad, tejidos industriales abandonados, equipamientos escolares, infraestructuras que atraviesan de lado a lado, elementos como la travesía de Vigo con sus edificaciones y el contacto ya con el disperso. Bueno, estas son situaciones complejas que a través de los procesos de planeamiento se van aclarando, se van estableciendo diagnósticos. Aquí vemos el área de Beiramar con el taponamiento que genera la industria frigorífica en el frente de Beiramar respecto de toda la trama densa y compacta de Marqués de Valterra, Torre Cedeira, Camelias, y que impide la conexión de una de las partes más densamente pobladas de la ciudad con el mar. El conflicto de usos también en el entorno del núcleo central de Bouzas, o situaciones como el borde aquel que Manuel de Cominges quiso establecer de la ciudad a través de la Gran Vía, que separa de manera brusca la ciudad y el campo de los obreros, pero que ese campo se ha ido consolidando y que ya no está el campo, sino que son otras formas de estructuras residenciales, y en el que aparecen nuevas complejidades, como puede ser la aparición del primer cinturón, que es una vía que no tiene la consideración y el carácter de vía urbana y que interrumpe o irrumpe en el territorio, fraccionándolo y generando discontinuidades, y el Lagares como algo desaparecido de la historia de la ciudad y a lo que todo le da espalda cuando no vierte. Es decir, este tipo de situaciones complejas, o la estructura del disperso con esas mallas de viarios capilares muy ramificados que soportan elementos de densidad muy grande, y donde aparecen, pues como en este caso, el segundo cinto, la VG20, ¿no? La circunvalación y la carretera de la universidad. Este sería el área donde está previsto localizar el cuarto hospital,
bueno, toda esta estructura densamente poblada y atravesada por una red de vías públicas municipales que debe de ser de las más extensas de todo el Estado. Pensemos que Vigo tiene una red de caminos públicos que está en el entorno de los 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros, pero son 6.000 kilómetros de capilaridades de este tipo y casi todos ellos con abastecimiento y saneamiento, es decir, con dotaciones de servicios, situaciones que necesariamente ha de resolverse. Sobre todo esto se establecen primeras propuestas. Estas son propuestas elaboradas en fase de avance ya del plan, a partir de esos diagnósticos en los que, por ejemplo, en el primero de las áreas que veíamos, el de Guisar, pues se plantea una intervención importante sobre el sistema viario, de manera que nos permita, pues en el enlace de la calle Buenos Aires con la autopista, incorporar ramales de acceso al centro que hoy no los tiene. Hoy solo se puede, desde Buenos Aires, solo se puede ir hacia Pontevedra, no hacia el centro. Pues incorporar esos ramales necesarios para venir del centro hasta Buenos Aires y de Buenos Aires al centro, y darle salida a través de un túnel y del sistema viario correspondiente a Julián Estévez, conectarlo con la Avenida de Galicia, de manera que se pueda liberar de tráficos a través de la accesibilidad por la autopista y la accesibilidad por Julián Estévez, que se pueda liberar de tráficos Sanjurjo-Badía para poder reurbanizarla, algo que ya se está en estos momentos produciendo, aunque sea con una intensidad menor de la que se planteaba, para recuperar, revitalizar todo el eje Sanjurjo-Badía y el entorno del mercado de Teis como una nueva centralidad en Vigo. Conectar la autopista, hacer una nueva conexión de la autopista con la propia calle Avenida Galicia, para evitar circulaciones redundantes y que colapsan el tráfico, y generar en todo el entorno del mercado de Teis una operación de regeneración importante que convierta esta zona en una centralidad de la ciudad, con un componente terciario importante, con una gran dotación de zonas verdes y de equipamientos, y con la reordenación de todos esos tejidos industriales abandonados. Y en eso, pues mejorar la accesibilidad al Parque La Guía, incorporar los usos dotacionales de la TEA, etcétera, etcétera. O en el caso de Orillamar, propugnar el cierre del cinturón litoral y las conexiones desde Manuel de Castro a través de la Rúa Ogrove y hacia Bouzas, conectar y permitir la permeabilización de toda esta zona interior para regenerarla. O en el caso que veíamos de Beiramar, de tratar de transformar toda esta zona de frigoríficos en una zona residencial que permita incorporar nuevas formas de conexión de la ciudad con el mar, generando un espacio público muy importante alrededor del auditorio. O el tratamiento del primer cinto que veíamos antes en la zona de la Salgueira y de Lagares, o el tratamiento de la vía Universidad como un elemento esencial para la ciudad, para que la ciudad pueda jugar su papel de centro de la eurorregión, aprovechando las inmejorables condiciones de accesibilidad que tiene toda esta pieza, y haciendo de la desventaja de haber localizado en su día la universidad pues en una posición alejada de la ciudad,
convirtiendo todo ese itinerario en una vía parque en el que se han de ir sucediendo elementos dotacionales importantes como son el previsto parque botánico o la prevista ciudad deportiva o el cuarto hospital o determinados elementos verdes que aproximen la universidad a propuestas como la vertebración a través de una ronda intermedia, la Ronda de Vigo, vía urbana sin carácter de autovía integradora que permita conectar entre sí a todo ese Vigo exterior sin necesidad de acceder al centro para volver a llegar al sitio al que se quiere ir. La transformación del espacio de la estación de Renfe, de la estación actual de Urzaiz, en una estación intermodal en la que se articulen el AVE, las cercanías, pero también el transporte por carretera, es decir, integrar en el mismo sitio que tiene que puede tener unas condiciones de accesibilidad magníficas, la estación central de autobuses, el autobús urbano, los taxis, etcétera, etcétera, para convertirlo en realidad en un nudo de intercambio de transporte que funcione, soterrando el AVE y recuperando todo el espacio encima de la estación como una gran zona verde pública. Estos son elementos de la estructura general, pero como ya no hay mucho tiempo, solo voy a concretar a través de dos imágenes todo ese proceso de análisis diagnóstico, cómo se concreta materialmente a diferencia de los planeamientos que vimos anteriores, ¿no? Hemos querido que todo ese proceso no terminase en la delimitación de un ámbito, porque se entiende que un aspecto esencial de la ciudad, o el aspecto esencial de la ciudad a efectos del disfrute de la ciudad por el ciudadano, es la articulación del espacio público. Entonces, el espacio público no puede tener una posición subordinada respecto de la edificación, que es la tónica habitual cuando es el propietario del suelo el que decide cómo se urbaniza. Pongo las edificaciones en el mejor sitio, en el que menos problemas me da, y los espacios públicos son las esquinas, las zonas verdes son las esquinas, los restos que van quedando, etcétera, etcétera. La pretensión, desde luego, es otra, es definir ese espacio público, articularlo desde el planeamiento y procurar ya una imagen acabada de ese plan. La intervención en el área de los frigoríficos de Tomás Alonso, generando espacios públicos que llegan al borde mismo del mar, generando las penetraciones desde el sistema viario del Marqués de Valterra, Torrecedeira, Camelias, etcétera, etcétera, completar vacíos como el de la zona de la Seara, generando, cerrando de una vez esas edificaciones traseras y generando espacios públicos que conecten los sistemas que en estos momentos están totalmente desconectados, operaciones de reforma interior de todo ese espacio entre Colla y Bouzas, donde además se sitúa el espacio de un sistema dotacional que ha planteado el plan. Eso es una cosa bonita para los redactores de los planes, el lanzar ideas y que las ideas, llegado un momento, tengan su vida propia, ¿no? Y ahora escuchar hablar del cuarto hospital o de la ciudad de la justicia o de elementos que son resultado de este proceso, pues está bien que se integren
en el acervo, en la memoria colectiva, ¿no? Bueno, estas son las imágenes de ese tipo de formalizaciones. La estación, todo el entorno de la Gran Vía con lo que pretendemos que es la recuperación del Lagares como el otro frente de la ciudad. La ciudad tiene un frente litoral, pero tiene un frente interior que tiene que reconvertirse en una fachada de la ciudad. Y en ese sentido, el Lagares pasa a ser una gran zona verde desde prácticamente su nacimiento y que va uniendo todos los elementos de la ciudad hasta el Parque de Castrelos y continuando hasta Samil. Bueno, elementos de detalle donde conformaciones de bloques abiertos de carácter higienista se concilian con la aparición de elementos urbanos que el planeamiento debe definir y categorizar como calles boulevard, que puedan tener sus usos comerciales, que puedan tener su actividad, y espacios verdes, tanto públicos como privados, al servicio de las propias edificaciones, que permitan generar las mejores condiciones de vida de los habitantes. Bueno, estos son pequeñas operaciones de reforma, y esto por último es, digamos, que la sección de esa vía que atraviesa toda la ciudad, que es la Ronda. Y con esto, y la hora que es, doy por rematada la exposición. Si alguien desea alguna aclaración, encantado.